La construcción de representaciones sociales de la pobreza y desigualdad de los niños de la región del Caribe colombiano es una muestra de 486 niños escolarizados entre los 6 y los 18 años de edad. Estos niños fueron tomados mediante su edad, sexo y nivel socioeconómico. Los temas que se indagaron fueron las concepciones que tienen estos niños en cuanto a la pobreza, la desigualdad y los orígenes que esta la causa. Este trabajo tiene sus ideas en investigaciones como las ideas económicas y sociales de la infancia, tomando las nociones de rico, pobre, trabajo y distribución de riquezas. También toma referencia de la comprensión de la desigualdad social y de las nociones de rico y pobre. También de otro conjunto de investigaciones aborda la investigación, la movilidad socioeconómica, ascendentes y descendentes y la fuente de obtenciones de riqueza. Bueno, esta investigación se realizó en dos fases. La primera fase es una fase piloto en donde se adaptó una entrevista a la realidad de estos municipios y a la realidad de estos niños que son de la costa. Y en una segunda fase, pues se seleccionaron a los mismos niños con los que se hicieron estas muestras para realizar la entrevista y grabarla. Bueno, los resultados que se obtenieron de estas investigaciones pues permitieron conocer cuáles son las representaciones que los niños y adolescentes tienen en cuanto a la definición de pobreza, la autocaracterización, los conceptos de movilidad social y las formas posibles o las soluciones posibles que tienen este problema. Bueno, estas respuestas se desarrollaron en 4 niveles y la primera es el nivel 1, se divide en 1A. Y bueno, estas son explicaciones impregnadas de elementos fantásticos, los contrastes son extremo dramáticos, no se reconoce que hay estratos intermedios, y pues la riqueza solamente se obtiene y pues no presenta ningún obstáculo obtenerla. En el 1B desaparecen todas estas respuestas fantásticas, la riqueza se obtiene fundamentalmente por trabajo y se asocia entre trabajo y remuneración. Y bueno, la pobreza y la mejora económica depende únicamente de la voluntad individual. En el nivel 2 se nos da una descripción de los estratos y pues se incorporan ciertos rasgos psicológicos y de comportamiento. También se da la comprensión inicial de la movilidad socioeconómica, se contemplan restricciones externas, se establece la relación entre jerarquía ocupacional y remuneraciones, y el Estado aparece como el único responsable del logro de dar soluciones al problema de la pobreza. En un nivel 3 se vuelven más complejas las respuestas y pues se da una respuesta más compleja a la existencia de estratos económicos. También se da la comprensión de la existencia de intereses comunes a grupos de individuos que dificultan el cambio social. El logro de la movilidad social exige de oportunidades sociales, cualidades personales e intervenciones continuas del sujeto. La promoción social y económica presenta muchos obstáculos individuales y sociales que no siempre se pueden vencer. Y bueno, la capacidad para establecer relaciones entre sistemas distintos. La existencia de la desigualdad se justifica como producto de variables históricas, económicas, de relaciones de poder y de dominación. También se tienen elementos ideológicos e influencias del propio estatus social de pertenencia, la presencia de valores morales, y se incorpora más claramente la idea de oportunidades unida a la acción tanto en el sector público como en el privado, y el deseo de los propios interesados de aprovecharlas para la promoción social. Esta investigación también nos da en porcentajes de edad las respuestas que se fueron dando en estos niveles. En el nivel de pensamiento 1A
el 56.3% de las respuestas fueron niños de 6, 10 y 11 años. El 16.4% fueron niños de 11 a los 14 años de edad. Y el 7.6% fueron niños de los 15 a los 18 años de edad. En el 1B, las respuestas fueron del 40%. En el 1B, el 40.8%, las respuestas fueron de niños de 6 a 10 años de edad, el 58.6% de niños de 11 a 14 años de edad y el 50.3% en niños de 15 a 18 años de edad. En el segundo nivel, el 2.9%, las respuestas fueron por niños de 6 a 10 años de edad. El 24.2%, las respuestas fueron por de 11 a 14 años de edad. Y el 38.6%, las respuestas fueron por niños de 15 a 18 años de edad. En el último nivel, el 0%, no hay respuestas de niños de 6 a 10 años. En el 0.8%, las respuestas fueron de niños de 11 a 14 años de edad. Y el 3.4%, las respuestas fueron de niños de 15 a 18 años de edad. Como reflexión final, este artículo nos dice que el niño no es solamente un ser pasivo que recibe toda la información que su medio le proporciona. Él toma toda esta información y la procesa de acuerdo a las herramientas cognitivas que posee en ese momento evolutivo. También nos dice que el sujeto, a medida que crece, accede a nuevas capacidades cognitivas que le permiten ver el mundo y ver nuevos elementos que antes no podía visualizar o relacionar. Bueno, la pertenencia social y comprensión de la desigualdad en niñas y niños de grupos contrastantes es una investigación realizada por la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Esta investigación, este trabajo, indagó sobre la desigualdad social de niñas y niños de grupos contrastantes. El trabajo usó como referente teórico las investigaciones de Deval, Díaz Barrigas y Enesco, que afirman que el desarrollo de las ideas infantiles sobre el mundo social es un proceso regular que depende de la edad y los procesos cognitivos, pero que también se ve atravesado por el contexto sociohistórico en el que se encuentra. Bueno, este estudio se desarrolló de forma cualitativa, descriptiva y transversal. Participaron alrededor de 67 niños en la edad de 10 y los 11 años de la ciudad de Córdoba y pues fueron seleccionados a través de un muestreo teórico. De ellos, el 41 asisten a escuelas privadas y son de un nivel socioeconómico medio alto, y el 26 a escuelas públicas en sectores urbanos marginales. Bueno, se generaron categorías en las que se establecieron relaciones de oposición, proximidad y asociación. También se analizaron prejuicios hacia las personas ricas y hacia las personas pobres, las valoraciones en torno al fenómeno de la desigualdad social, el origen y su solución. Bueno, los resultados que se dieron a partir de esta investigación fue la idea de que la salida de la situación de la pobreza es estudiar, o sea que el único camino que puede tomar uno para salir de esta situación social es estudiar. Respecto a las desigualdades sociales, se les otorga un rol protagónico al gobierno. Y bueno, el grupo de la clase media alta caracteriza a las personas pobres en comportamientos pues bastante prototípicos y dan respuestas como intentar trabajar, que piden limosna, que no estudian, que no trabajan y que andan en cosas raras o se drogan. Y bueno, respecto a las personas ricas, los niños de clase baja dan respuestas como más a los rasgos psicológicos y pues generalmente son positivas. Bueno, estos datos fueron recopilados por un proceso de análisis de contenido cualitativo.
Se realizaron entrevistas semiestructuradas y se combinó con estímulos visuales que sirvieran como disparadores de diálogo. Bueno, se incluyeron imágenes de personas ricas y pobres, de casas de sectores populares altos e imágenes alusivas a la desigualdad social. Bueno, ahora a mí me toca exponer acerca de la comprensión de la organización social del niño y en el adolescente. Bueno, y más que nada también se invoca en el conocimiento de las personas, sus pensamientos, sus emociones, intenciones y sus diversos puntos de vista. Y pues esto se ha mencionado por Roald Dahl, en donde él explica acerca de la percepción de la persona. Eh, También está Dimart y Sant de 1975 y 1993. También está la teoría de la mente, que es por Alstom. Y la segunda área que se está hablando en este libro es acerca de la investigación en la relativa del conocimiento de los valores, normas y reglas. También junto a este estudio es acerca de la conducta prosocial y está hablado por Turiel, Eisberg y Musen de 1996 y 1989. La tercera área que se habla en esta parte del libro es acerca de la comprensión de las instituciones sociales, en lo económico, lo religioso y lo político. También está la estructura y la organización social, que es hablado por Deval y Echeita de 1991 y entre otros autores. Y por último hay una área acerca donde se habla del conocimiento social, en la que esté situada en la línea de investigación que nos ocupa. Todo esto se estuvo realizando en una investigación de campo donde se entrevistaron a niños y adolescentes, y esto pues se tuvo que sustentar para que pudieran realizar la investigación, y se utilizaron entrevistas de niños y así para obtener los resultados que se necesitan para el análisis del campo. Y algunos de los niños fueron entrevistados de edades aproximadamente entre 9 a 13 años en la primera área. En la segunda área fueron de 218 sujetos, donde fueron de 12, 14 y 17 años, y de contextos sociales como urbano, alto, urbano medio y rural. Y también en la siguiente área se realizaron, más bien se utilizaron diversos libros de texto de nivel primaria de 1997 y 1998, en donde investigaron varias diferentes temáticas, más bien áreas, donde los querían observar si tenían acerca del desempleo y acerca de lo que sí hay acerca de relación con lo que de los trabajos y de las ocupaciones, igual acerca del desempleo y las políticas. Y en la siguiente área también estaba que entrevistaron a 226 de grupos de 12, 14 y 17 años, y de 3 contextos diferentes sociales igual. Y por último fueron igual 106 sujetos de la misma edad de 12, 14 y 17 años. Más que nada este libro fue para investigar acerca de la economía del trabajo de los padres. Si reconocen que en la televisión sale una experiencia en la vida real, así como información acerca de las ocupaciones, y si tiene relación con el número de horas de consumo en la televisión. También era
hablar acerca de cómo son las pérdidas de trabajo y qué opinan los niños acerca de eso. También acerca de las políticas gubernamentales y cómo se relaciona esas políticas con los desempleos. También era acerca de si los niños sabían si sabían cuál era su trabajo de sus padres y de qué trataba. También acerca de las distintas ocupaciones y sus posibilidades del consumo y ahorro. En esto se refiere a qué tanto tienen en su casa, o sea, si sí ahorran o no con lo que está pasando por las pérdidas de desempleo. Bueno, el segundo libro es acerca de la comprensión de nociones sobre organización social con niños y adolescentes mexicanos sobre el nivel socioeconómico bajo. Aquí en esto se habla acerca de la teoría genética, donde se contraste un estado de revisión y autocrítica. Y dicen que en las últimas décadas se han mostrado una apertura significativa en el estudio de nuevas problemáticas e incluso el abordaje y replanteamiento de alguna de sus hipótesis desde el enfoque y perspectivas diferentes. Aquí esto lo está hablando Casteroni, 1989, y Cole y Guilleron, 1985, y Buick, de 1985 igual. Una de estas problemáticas nuevas lo constituye precisamente el análisis de construcción social. Y bueno, esta metodología que se hizo fue hacer un análisis del contenido, esencialmente fue cualitativo, donde se clasificaron en 3 subgrupos con respuestas ofrecidas por sujetos, estableciéndose comparaciones por grupos. Se fueron ahora sí que agrupando por edad y escolaridad, conforme a las tendencias observadas de los niveles de explicación ofrecidas. Y bueno, los 3 grupos son de niños chicos de 6 a 9 años de primero a tercero de primaria, niños medianos de 9 a 12 años de cuarto a sexto de primaria, y por último de adolescentes de 12 a 15 años de primero a tercero de secundaria. Bueno, se condujeron entrevistas semiestructuradas individuales conforme al método clínico piagetiano, las cuales se realizaron en las propias escuelas y se indagaban las nociones ante mencionadas, teniendo una base de interrogatorio de 35 preguntas, las cuales podrían diversificarse o replantearse en función del nivel y de la respuesta del entrevistado. En este caso, los investigadores trataban de indagar la descripción y explicación y justificación ofrecida por los sujetos. Cada entrevista tomó aproximadamente de 40 a 60 minutos, siendo grabadas y transcritas literalmente en un protocolo. También se hizo un consentimiento para esto. Bueno, se seleccionó una muestra que incluyó 90 niños y adolescentes mexicanos de nivel socioeconómico bajo, mitad hombres y mitad mujeres, que cursaban de primero a sexto de primaria, primero a tercero de secundaria, en 2 escuelas asistenciales de la Ciudad de México. Y bueno, en esto se está hablando acerca de la emergencia y evolución de diversas nociones referidas a la organización social, en la conceptualización de la pobreza y de la riqueza, estratificación en la organización social, valoración, movilidad y cambio social, autocaracterización social, trabajo y ocupaciones y contexto social e en instituciones. También se habla acerca de los resultados que se obtuvieron en esto. Fue que
en las entrevistas conducidas fueron un medio eficaz para explorar el origen y la evolución de un buen número de nociones sobre la organización social en niños y adolescentes. Se logró identificar varias tendencias en el desarrollo de las nociones que se dieron en abordar, advirtiendo una serie de cambios asociados con cada periodo cronológico de la niñez temprana a la mediana y adolescencia. Y bueno, por ejemplo, en alguna de las respuestas una de las preguntas que se dieron fue de cómo son las personas pobres. Aquí hicieron una categoría donde dividieron chicos, medianos y adolescentes, y las categorías que se dieron fue dinero, posesiones, personalidad, comportamiento social, oportunidades de vida, relatividad, y se dio el total. Y bueno, en chicos se dijeron 14 personas que era el dinero, 17 son posesiones, personalidad 10, comportamiento 3, oportunidades de vida 5, y fue un total de 50. De medianos dijeron que 10 personas era el dinero, 16 posesiones, personalidad 11, comportamiento social 9, oportunidades de vida 13. Y por último fueron 59. Los adolescentes, que son los últimos, dijeron que era dinero 5, posesiones 12, personalidad 19, comportamiento social 9, oportunidades de vida son 13 y fue un total de 65. Y en cada alguna de las preguntas se fueron clasificando y se iban dividiendo por categoría. Este estudio procura determinar el impacto de una experiencia de socialización política alternativa sobre las nociones en torno al origen de la desigualdad social con sus atravesamientos ideológicos en un grupo de niños y niñas de 10 y 11 años de edad de Córdoba, Argentina, en comparación con un grupo cuasi control. El estudio se realizó en dos grupos diferentes, se dividió en un grupo cuasi control y un grupo cuasi experimental. El estudio se llevó a cabo mediante una entrevista en la que primeramente se tuvo interacción con los participantes y ellos, de acuerdo a sus percepciones sobre la desigualdad social, asignaban etiquetas como rico o pobre a las imágenes que se les iban presentando, pero ninguno mencionó el término desigualdad social. Se realizó primero una entrevista previa y después se realizó preguntas indagadoras hacia los alumnos como método de post-test. Los resultados obtenidos de esta investigación fueron obtenidos y clasificados de acuerdo a la teoría de la atribución social de los autores Dakduk, González y Malaví 2010. Esta teoría explica que los individuos atribuyen etiquetas a los demás individuos de desigualdad social dependiendo de diferentes factores. Divide en tres aspectos, en tres tipos de atribuciones. Una es la individualista. En esta, la persona que adjudica a la otra persona la etiqueta lo basa en aspectos internos. Significa que una persona es pobre porque por sí misma, por su culpa. Otro tipo de atribución son las sociales estructurales. Estas atribuciones se les dan al otro individuo
considerando que existen aspectos externos que pueden definir su situación económica, reconociendo que existen diferentes clases sociales. Y la tercera es atribuciones fatalistas. Estas atribuciones dan cuenta que pueden ser desgracias que le sucedan a las personas las responsables de la situación económica. Como prueba de los resultados obtenidos, a continuación se presenta una tabla que explica los resultados. Como puede observarse en la tabla, al comparar el pre y el post-test en el grupo cuasi-control, se destaca una disminución leve de atribuciones individualistas durante el post-test, mientras que se mantiene igual porcentaje de atribuciones sociales, estructurales y fantásticas. Las atribuciones mixtas que conservan un componente individualista aumentan y las atribuciones mixtas que combinan los tres tipos de atribuciones desaparecen durante el post-test. Por su parte, al analizar las diferencias entre el pre y el post-test en el grupo cuasi experimental, también se observa una disminución de las atribuciones individualistas durante el post-test, aunque en mayor proporción que la disminución observada en el grupo cuasi-control. Asimismo, aumentan las atribuciones sociales estructurales y desaparecen las atribuciones fantásticas durante el post-test. Las atribuciones mixtas aumentan tanto aquellas que conservan un componente individualista como las que prescinden de él. Como reflexión, resulta preocupante marcar una problemática en la que se oriente a los alumnos a conocer el entorno social en el que viven, considerando la desigualdad social en la que se desenvuelven, que existe en su contexto, y asimismo hacer conciencia de las causas que pueden provocar la misma. El artículo Nociones infantiles sobre desigualdad social, atravesamientos ideológicos y procesos de socialización política explica que se realizó un estudio en niños de 10 a... Este artículo explica que la percepción que tienen los alumnos sobre el dinero y cómo se gana es principalmente obtenida por ellos por las vivencias que tienen en su entorno, ya sea en su escuela o las vivencias familiares. El estudio se realizó en un colegio llamado Colegio Distrital Carlos Pizarro, en el grupo 101 con niños de 6 a 7 años. Durante el estudio se utilizaron diferentes técnicas y métodos para realizarlo. Se realizó un juego, entrevistas y una cartografía. En la cartografía, los alumnos ubicaron en un mapa de su entorno diferentes lugares en donde ellos consideran que hay cambios de monedas, como el banco, la escuela, el mercado, etc. En el juego, los alumnos seleccionaban una carta de cosas donde ellos consideraban que podían tener ahorros o no. Es decir, seleccionaban cosas en las que ellos, en base a sus vivencias en sus casas, consideraban que se podía ahorrar dinero en esto. En el estudio que se realizó, algunos de los alumnos dan como explicación al concepto de ahorrar en que pueden ahorrar luz, energía, agua, etc., además del dinero. También reconocen que el término préstamo lo adjudican a prestar sus juguetes, útiles escolares, etc. Los alumnos presentan conciencia de lo que es el dinero, cómo se gana
Algunos consideran que se gana mediante el trabajo de sus padres, otros que se obtiene cuando te lo encuentras en la calle y otros que viene por gracia divina, como lo es Dios. Esto se debe a los acercamientos que ellos tienen con sus padres. El artículo explica que primeramente los padres se centran su educación en 3 diferentes elementos. Los estilos parentales que se establecen en el artículo son 3: autoritarios, permisivos y democráticos. Los alumnos o los niños juegan un papel diferente en cada uno de ellos. Por ejemplo, en el autoritario es el padre quien decide todo con relación a la educación de sus hijos y demás aspectos. El papel que juega el niño en el ámbito económico es que los alumnos no reciben dinero por parte de sus padres porque son estimados como que lo pueden perder o no le pueden dar el valor que es. En el estilo democrático, los alumnos son participantes en el uso del dinero y la noción del dinero. ¿Por qué? Porque los alumnos tienen una relación comunicativa con sus padres, lo que les permite aclarar sus dudas y participar en las prácticas sociales que demanden el uso de intercambios de moneda. En el estilo permisivo, mayormente los alumnos y los niños juegan un papel, como les dice el estilo permisivo, porque los padres son muy permisivos con ellos, lo que significa que el alumno o el niño toma dinero de donde lo encuentre, al igual que lo deja gastar, sin crear conciencia en cómo se gana el dinero y en cómo podemos ahorrarlo para cosas de primera instancia. Como conclusión, se pone en evidencia cómo el contexto social y cultural desempeña un papel fundamental en relación con las representaciones sociales en materia económica, pues se reconoce la insuficiencia de representaciones institucionales de lo económico como el banco, un corresponsal, los cajeros automáticos o lugares que impliquen las prácticas económicas. Esto aunado a la pobreza estructural de los extremos menos favorecidos en los que existen limitaciones con conocimientos y usos deliberados del sistema financiero. Esto genera déficits en el conocimiento y toma de decisiones económicas y financieras que fortalezcan capacidades en el uso y administración de recursos para el desarrollo social en los niños.